Hola, mi nombre es Alberto Villescusa y esto es Pegado a la Butaca. Click, Perdiendo el Control es una película dirigida por Frank Coraci y escrita por Stephen Coren y Mark O'Keefe. Su protagonista es Michael Newman, un arquitecto que dedica demasiado tiempo a su trabajo a expensas de su esposa e hijos hasta que un misterioso inventor llamado Morty le regala un aparato que cambia su vida para siempre. Un control universal que le permite manipular el mundo a su alrededor. Michael juega a detener el tiempo y empieza a saltarse días, semanas y finalmente años. Click es una de tantas comedias de Adam Sandler. Su humor es infantil y vulgar, así como racista y sexista. La trama es simplista y manipuladora, pero contiene una metáfora relevante sobre la forma en que nos relacionamos actualmente con la tecnología, particularmente con los algoritmos. You don't understand the metaphor? El término algoritmo, en su sentido original, se refiere a una serie de pasos que se siguen para resolver un problema. Los algoritmos son una de las bases de la computación, pues se utilizan para automatizar tareas que típicamente serían realizadas por un ser humano. En la actualidad, los algoritmos han alcanzado enormes niveles de complejidad. Pueden recibir y procesar grandes cantidades de datos a gran velocidad. Gracias a esto, los algoritmos tienen un gran número de aplicaciones. Muchos de nosotros hemos interactuado con ellos en redes sociales como Facebook o plataformas de streaming de música y video como Spotify y Netflix. Los algoritmos nos sugieren contenidos para ver y consumir a partir de los gustos y hábitos que compartimos con ellos. It's not a malfunction, it's a feature. It's using its memory to execute your preferences. Pero los algoritmos también han empezado a tener aplicaciones prácticas en la economía, la educación, el transporte, la política y el trabajo. Básicamente en cualquier aspecto de nuestra vida diaria. Es fácil pensar que los algoritmos, al ser procesos computarizados, están exentos de errores y prejuicios humanos. Pero de forma paralela a su ascenso, hemos empezado a ver preocupaciones sobre la ética de su elaboración y su uso, así como los efectos que pueden tener en nuestras vidas. Como muchos de los algoritmos que utilizamos en la vida real, el control de Click tiene la capacidad de aprender a partir del uso que se le da. Just point, click. Eventually, it will program itself. Michael empieza a utilizarlo para saltarse ciertas partes de su vida, reuniones familiares, enfermedades y las partes más tediosas de su trabajo antes de recibir algún ascenso. El control responde así a sus preferencias, saltándose automáticamente eventos similares en el futuro. En un principio, esto es conveniente, pero después se vuelve un problema. En esto hay un eco a la forma en que los algoritmos operan. Pueden procesar información sobre nosotros, pero no sacar las mismas conclusiones. Dado que los algoritmos están limitados por la información que reciben, sus resultados tienden a replicar los hábitos y prejuicios de quienes los utilizan. Michael empieza usando el control para liberarse temporalmente de su familia, pero cuando cambia de opinión, la programación del control se lo impide a cada momento. Al ser tan convenientes, es fácil pasar por alto cuando los algoritmos juegan un papel en nuestras decisiones. El autor Mols Sauter menciona un ejemplo de cómo estos influyen en nuestra forma de comunicarnos. Las funciones de autocorrección y escritura predictiva de los teléfonos inteligentes analizan tanto el habla del grueso de la población como del individuo para sugerir palabras que mejor completen las ideas que queremos transmitir. Pero al hacerlo, nos orillan a repetir expresiones de otros y de nosotros mismos. Sauter dice: los sistemas de texto predictivo empujan al usuario en dos direcciones simultáneas. Sé más genérico, es decir, apégate más al corpus de información genérica básica, y sé más como has sido en el pasado. Sé más como el cliché de ti mismo. Click encuentra una forma de transmitir esto. That's you on autopilot. The lights are on, but nobody's home. Como Michael, los algoritmos facilitan el existir en algo parecido a un piloto automático. Honey, we should go to lunch tomorrow. Pick out your dad's birthday gift. Sounds good. Otra cara de los algoritmos que la película muestra es que el funcionamiento verdadero de estas tecnologías tiende a ser desconocido por sus usuarios. Muchos de nosotros recurrimos a los algoritmos sin cuestionarnos cómo operan en realidad o los intereses de quienes los diseñan. Michael acepta el regalo de Morty con poca resistencia y solo se da cuenta de lo que quiere cuando es demasiado tarde.
Es aquí que la metáfora de la película inevitablemente pierde su utilidad. Al final, lo único que el personaje de Morty quiere es darle una lección a Michael, que él aprenda a apreciar más a su familia. Los gobiernos y las grandes corporaciones son quienes desarrollan y aplican los algoritmos más utilizados, y estos por ende responden principalmente a sus intereses. Click, perdiendo el control, sucumbe a muchos de los clichés de una película típica de Adam Sandler. Pero en su búsqueda de las emociones fáciles, la película se tropezó con una metáfora sobre los algoritmos y la forma en que nos relacionamos con ellos, varios años antes de que estos se volvieran parte común de nuestras vidas. Click muestra cómo la tecnología ha llegado a optimizar procesos de nuestro día a día, obteniendo información de nuestros hábitos básicos y vidas íntimas. Pero también cómo estas mismas facilidades limitan nuestras decisiones, nos encierran en patrones anticuados y nos desconectan parcialmente de la realidad, así como lo fácil que es ignorar su verdadero funcionamiento y las motivaciones detrás de ellos.